Listo, muy buenas noches con todos. Damos inicio al quinto día de lo que es la capacitación técnico, introducción al lenguaje de programación Python, hoy día viernes 6 de mayo. Así que continuemos con lo que es los ejercicios a Python y toda la temática que estamos tomando estos días. Así que bienvenido nuevamente, ingeniero José Salazar, otro día más de este curso. Así que le cedo la palabra y espero que hoy también todos estén presentes todos los participantes para este nuevo día. Así que bienvenidos y continuamos. Listo, muy bien. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Una vez más estamos aquí para continuar con nuestro curso de introducción a la programación con Python, ¿no? Entonces, miren que ese nombre es un nombre, normalmente uno dice introducción a Python, pero hemos querido que el curso sea introducción a la programación con Python, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento ha sido digámoslo, la parte de algoritmia. Y la parte de algoritmia es justamente introducción a la programación, ¿sí? Lo que hemos visto de que cómo analizar el problema, cómo generar, identificar entradas, salidas, procesos, cómo llevar eso a algoritmos y cómo de ese algoritmo pasarlo a código, como lo hice el día de ayer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo eso es parte de introducción a la programación. Pero digamos que el objeto del curso es, si bien tener esas herramientas iniciales, también poder tener los elementos y fundamentos del lenguaje Python. Para eso es necesario que conozcamos un poco más a detalle la sintaxis de este lenguaje, ¿vale? Entonces, regálenme un momentico. Voy a compartir por aquí, me están solicitando el enlace. Entonces, lo voy a compartir, perdón. Muy bien. Listo. Bien. Entonces, como les comentaba, pues ya el día de hoy vamos a un poco más allá, o sea, vamos a meternos ya al punto de programación como tal, ¿sí? Ya nada de algoritmia, de fundamentos, sino programación específicamente dentro de un lenguaje de programación. Habíamos visto también en clases previas, en clases pasadas, qué era un lenguaje de programación, ¿listo? El lenguaje de programación, digamos que es un entorno que contiene unas reglas que nos permite a nosotros escribir código de tal forma que al crear un programa informático, la computadora lo pueda entender. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas, tiene sus propias condiciones, tiene su propia sintaxis. Es por esta razón por la cual nosotros vamos a empezar a explorar un poco sobre el lenguaje Python. Vamos a empezar en estas sesiones ya como tal a introducirnos al lenguaje Python. Para esto, entonces, voy a compartir la pantalla. Creo que ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se mira. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, bien. Muy bien. Esto que ustedes ven aquí es Google Colab. ¿Listo? Vamos a trabajar en Google Colab, puesto que nos va a permitir generar algo que se llaman notebooks. ¿Qué son los notebooks? Son como cuadernos en los cuales nosotros vamos a poder, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de crear material tanto escrito como código en un mismo sistema, ¿sí? Entonces, esta bondad que ofrecen los notebooks es que nosotros, mientras escribimos qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, podemos programar. ¿Listo? Podemos programar. Entonces, les voy a mostrar aquí el enlace. Bueno, primero
compartiré el enlace por el chat para que se puedan conectar a Google Colab. ¿Listo? Entonces aquí pueden ustedes acceder a Google Colab, colab.research.google.com. Entonces, ahí ustedes van a poder acceder a esta página que ustedes ven aquí. Les voy a explicar, un poco el entorno, ¿sí? Este es un entorno que requiere navegador web, ¿sí? Se puede ejecutar desde el celular. En la mayoría de los casos funciona bien. En algunas ocasiones suele dar inconvenientes. Eso es ventajoso, que yo no necesito tener instalado en Python. Imagínense, puedo conectarme desde el celular y programar desde el celular, ¿no? Entonces, esto es Google Colab, y es una aplicación web, digámoslo de esta manera, la cual es muy robusta, ¿sí? Maneja varios lenguajes, no solamente Python. Se puede realizar o integrar algunas APIs para realizar trabajos con otros tipos de lenguajes, pero en este caso solamente vamos a trabajar con Python. Ah, pero es que yo ya instalé Python en la versión 3.10 o 3.6 o 3.8, por ejemplo. Ah, pues entonces abra su IDLE, ¿sí? Su IDLE, IDLE Python, ¿sí? Lo ejecutamos. Esperamos un momento ahí mientras carga. Y luego lo que hacemos es darle archivo, nuevo archivo. ¿Listo? Archivo, nuevo archivo. Listo. Con eso nosotros ya tendríamos aquí para escribir el código. Aquí vamos a escribir el código pues que yo les diga, ¿vale? En caso de que no puedan acceder a Colab. Muy bien. Entonces, volviendo aquí a Google Colab, la idea es que nosotros le vamos a dar archivo, bloc de notas nuevo. Inicialmente, él me va a presentar digamos, un archivo como tal. Tiene una celda, miren. Esto que nosotros vemos aquí se le conoce como celda. Esta que está aquí negrita, que tiene aquí un símbolo de play o de ejecutar, ¿sí? Entonces, esa es una celda. Yo puedo tener dos tipos de celda, de código, de texto, ¿sí? La celda de texto yo puedo escribir. Aquí puedo escribir algo. ¿Listo? En la celda de código yo programo. Aquí puedo programar algo, ¿vale? Miren que aquí la celda de texto no tiene un ejecutable como esta ruedita del play de ejecutar, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de celda, texto, celda. Entonces, yo, por ejemplo, puedo basarme en esto para hacer lo siguiente. A continuación, vamos a utilizar la instrucción print para imprimir por pantalla un mensaje. ¿Listo? Miren que ahí aparece el texto. Entonces yo ya sé que aquí en esta celda voy a utilizar print para escribir un mensaje. Aquí estamos programando en Python. ¿Listo? Entonces miren. Ejecuto. Entonces él se conecta, ¿sí? Aquí podemos ver, él se conecta al entorno de ejecución de Python. Ya está, miren, aquí estamos programando en Python, ¿sí? Entonces, cuando usted lo descargue, ¿sí? Descargar, lo puede descargar netamente el código, o sea, sin el texto que haya escrito. Cuando hable de texto me refiero a las celdas de texto, o lo puede descargar en esta extensión, IPYNB, ¿sí? Significa notebook de Python. ¿Listo? Notebook de Python. Entonces, este notebook de Python o simplemente código, ¿vale? Esta es una de las bondades, ¿no? O sea, que yo genero el código y luego descargo el código solamente. ¿Qué pasa? Que esto que estoy haciendo aquí es documentar, mire. Entonces, me sirve para hacer documentación tanto externa como interna. Ejemplo, aquí pongo un comentario. ¿Listo? Miren que el símbolo numeral, este símbolo numeral, ese símbolo nos permite comentar las líneas de código. ¿Qué es comentar las líneas de código?
Una línea que esté comentada no se va a ejecutar. Ejemplo, miren lo que hago aquí. Segunda línea a imprimir. Entonces miren que aquí aparece segunda línea a imprimir. Yo no quiero que la imprima, pero tampoco quiero borrarla, porque de pronto me puede servir. Entonces, la comento. Al estar comentada, cambió su color y esa línea ya no se ejecuta. Miren, solo se ejecutó, aquí está, estamos programando en Python. Miren, esta línea. ¿Sí? Entonces, eso es útil comentar. Tanto para hacer documentación interna, como para evitar que alguna línea de código se ejecute. ¿Vale? Entonces, tenemos dos tipos de celda, celda de texto, celda de codificación, la cual se puede ejecutar y podemos comentar también dentro de las celdas si yo quiero que quede documentación interna dentro del programa, ¿no? Muy bien. Entonces, hecha esa introducción, les comento que yo tengo ya un notebook hecho, ¿sí? Es este que ustedes pueden ver en la pantalla. Contiene todo lo que nosotros vamos a trabajar en este par de sesiones, esta y la siguiente. ¿Listo? Tipos de datos, definición de variables, operadores, tipado dinámico, ¿sí? Entonces, miren, lo que yo les comento. Aparece texto, el cual hablamos de qué es Python, esto ya lo hablamos, ya lo comentamos, no vamos a profundizar en él. Aparece un ejemplo de escritura, ¿sí? Miren aquí, aparece el código. Entonces, yo puedo ejecutar esto. Puedo ejecutarlo. Con eso puedo interactuar leyendo y ejecutando o practicando a su vez. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este archivo, miren que yo lo he descargado así. ¿Vale? Lo he descargado y lo he guardado en una carpeta en Drive para la cual pues les voy a compartir a ustedes para que puedan descargar los elementos que tenemos aquí. ¿Vale? Profe, Sí. también esos documentos se los puede descargar como PDF, ¿no? Sí, correcto, muy bien, perdón, de pronto si vas a continuar, me emocioné. Sí, se pueden descargar estos archivos como PDF, de tal forma que al final ustedes los pueden leer. Entonces, los descargamos en... Abajo, profe, donde dice imprimir. ¿Listo? Aquí entonces, miren que él nos dice cómo queremos imprimirlo. ¿Sí? Entonces, yo aquí le he dado pues como PDF. Y ustedes observen cómo él queda con las celdas. Pero había una forma de exportarlo y quedaba el recuadro de la celda, quedaba más bonito todavía. Pero esta es una de las opciones, el de imprimirla. Y miren cómo queda un documento PDF muy completo que ustedes lo pueden leer a manera de libro, por ejemplo. ¿Vale? Como si no está acá el de exportar. Sabía exportarlos. Sí, no, parece que solo nos deja de esa opción. ¿Vale? Entonces le damos control P o imprimir, él nos va a permitir generar el archivo en PDF. ¿Vale? Entonces, les comparto por aquí por Zoom. Profe, ¿lo puede compartir por WhatsApp, el documento? Sí. Te agradezco. Les comparto tanto por ahí, permítanme un momento, entonces voy a abrir WhatsApp. En esta carpeta entonces se encuentran el software que utilizamos ayer, herramientas y software. Encuentran las actividades, bueno, aunque aquí no he subido todavía el taller y la actividad que vamos a dejar del día de hoy. ¿Dónde estaba? No lo tengo por aquí a la mano. Bueno, ese lo busco y yo les comparto. Aquí van a estar subidas las actividades. Yo igual se las envío también pues por WhatsApp, ¿no? Caramba. ¿Pasó algo ahí? Ya, profe, ya le compartí el enlace al grupo de WhatsApp. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Vale, muchas gracias. Listo, entonces la idea es que nos conectemos ahí. Bueno, se me abrió ahí el GitHub. Listo. Entonces, aquí en esta carpeta donde dice Notebooks y Scripts, ¿sí? Aquí aparecerán los códigos que hagamos en Google Colab, que prácticamente van a ser todos,
y los códigos que hagamos en el IDLE de Python. Aquí en el IDLE de Python yo no puedo escribir, ¿sí? Si yo necesito escribir, necesito comentar. ¿Por qué? Porque si no escribo y ejecuto, ¡pum!, me va a saltar error. Dice, hermano, ¿qué está haciendo ahí? ¿Listo? Si yo comento, no pasa nada, ¿no? Entonces, este símbolo de carácter es el que nos sirve a nosotros para comentar las líneas que no queremos que se ejecute. Principalmente cuando vamos a escribir código, o sea, decir, aquí esta línea sirve para imprimir, esta línea sirve para pedir datos, por ejemplo. Entonces, ahí lo hacemos de esa manera, ¿no? O sea, comentamos. Bien, entonces, una vez ustedes descarguen el archivo, le dan archivo, subir notebook, y aquí arrastran el archivo que encuentran en la carpeta de notebook. Entonces, ahí arrastran el archivo y luego les va a salir lo que yo les voy a presentar aquí. Miren, esto que está aquí, ¿vale? Sube todo el código. La idea es que lo vamos a ir leyendo, vamos a ir ejecutando cada una de estas celdas. Y a su vez, vamos a trabajar aquí en estos scripts para ir reforzando un poco lo que vamos leyendo, ¿no? Bien. Permítanme ver. Yo creo que por acá se podía adjuntar, ¿no? Envié el archivo Python también, el chat de Zoom, por si de pronto pues lo quieren abrir directamente desde allá, ¿no? Entonces, lo encuentran aquí en Finding Folder, ¿sí? Lo encuentran ahí y lo arrastran y lo suben, ¿vale? Muy bien. Listo, bien. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a revisar es esta función que nosotros ya conocemos, la función int. Voy a aumentar por acá la letra para que no se nos vaya tan pequeño. No le es mucho. No, creo que ahí va bien, ¿no? Entonces, miren, esta función print lo que nos permite es imprimir variables o imprimir texto. Ejemplo, hola mundo, ¿sí? Entonces, voy a ejecutar. Primero, tengo que guardarlo. Entonces, lo voy a guardar, le voy a poner sesión, o bueno, ejemplo 1, ¿sí? ¿Vale? Y miren que él ya ejecuta, hola mundo. Si yo no pongo estas comillas, esto no es texto, por lo tanto, él me va a dar un error. Miren, ¿sí? Error de sintaxis, ¿vale? Yo puedo utilizar comillas sencillas o comillas dobles, ¿vale? Entonces ahí yo puedo imprimir, pero no puedo hacer una combinación de las dos, doble con sencilla, no, ahí nos daría error, ¿vale? Vamos a ver, no sé si, miren, aquí nos da un error, ¿vale? Entonces tiene que ser comillas dobles o comillas sencillas con comillas sencillas, ¿no? Ahí nos daría el mensaje, ahí nos muestra el mensaje que deseamos apreciar, ¿vale? Yo puedo imprimir también variables. Ahora todavía no hemos explicado las variables, pero ya lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, miren que ahora voy a utilizar la instrucción no para imprimir texto, sino para imprimir variables. Entonces, miren, ahí voy a imprimir A. Voy a imprimir ahora B. Listo, miren, 10. Hola mundo. Voy a imprimir C. True. Voy a imprimir D. Profe, una pregunta, ¿y se pueden imprimir todas en una sola? Sí, se pueden imprimir todas en una sola. Que ahí imprimí una por una, pero como vimos en la parte de algoritmos, si yo separo con coma, B, C, D, entonces yo puedo imprimir todo de una sola. ¿Listo? Miren. Y es hola mundo, tú y curso, ¿vale? Si separo por... Entonces, si quiero que se vea aún más bonito, digo, el valor de A
es, por ejemplo, y ahí vamos completando con todo, solo que se volvería pues un poco más largo, ¿no? Miren, el valor de A es 10, luego tocaría hacer lo mismo, el valor de B es hola mundo, entonces volvería más largo. Entonces por eso uno acostumbra a imprimir una por una, pero si lo que yo quiero es hacer una especie de tabla, entonces sí puedo imprimir todos de una sola, ¿sí? De una sola vez, como está aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces, esta sentencia print nos sirve para imprimir ya sea caracteres numéricos, booleanos, secuencias o texto como tal, ¿no? Texto como tal. Texto a imprimir. ¿Vale? Condición debe estar en comillas, entre comillas. Ahora, miren lo que yo hago aquí. Voy a comentar. Entonces, digo, utilizamos print para mostrar por pantalla el valor de las variables. ¿Listo? Esto que acabo de hacer es a lo que se le conoce como documentación. ¿Listo? Documentación. Muy bien. Así que el primero que leemos es ese comando print. Es el que nos sirve de imprimir por consola. En otros lenguajes, yo no podría hacer eso. Yo tendría que recurrir a otro tipo de notación para poder generar código. ¿Listo? Por ejemplo, miren aquí las líneas que yo necesito para imprimir en Java y un hola mundo. Hola mundo. Voy a activar aquí la luz, ¿ya? ¿Listo? Miren, ahí está. Necesito primero importar una librería desde java.util, ¿sí? Aunque bueno, en este caso no es necesaria. Necesito declarar una clase, luego hacer una función principal para esa clase, ¿sí? Para poder inicializarla. Entonces, luego accedo a las variables del sistema y digo que voy a hacer una salida y una impresión por pantalla. Ahí ya imprimo, ¿sí? Si yo no le coloco punto y coma, miren que ahí sí ejecuta. ¿Sí? Esperemos ahí un momento, miren, hola mundo. Si yo le quito el punto y coma, entonces llega él y me va a dar error. Miren, error. Esperaba un punto y coma, ¿sí? Esto era muy molesto en programación. O venía por acá y aparecía eso, ¿sí? Se me perdió una llave. Entonces él dice, mire, falta un punto y coma, ¿sí? Probablemente se da aquí, ¿vale? Como no termina en corchete, entonces debe terminar en punto y coma. Eso es lo que él me dice, pero no es correcto. Falta es una llave, ¿sí? Entonces, eso hacía de la programación una situación que necesitaba de un conocimiento, ¿sí? O de cierto conocimiento más bien, de cierto conocimiento a la hora de generar código. Así que aquí yo les pongo en el notebook, les digo, mire, usted para imprimir en Java necesitaba una estructura como esta. En C++ necesitaba esta estructura. Aparte, tenía que especificar un namespace, un std, para poder imprimir. En Python, simplemente coloca la línea y ya, no necesita punto y coma. Los otros sí. Así que por eso Python se generó más amigable con el usuario. Eso dice que Python es de muy alto nivel, un lenguaje de muy alto nivel. ¿Listo? Bien. Entonces, revisando aquí rápidamente, perdón, un momento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya vimos nosotros el comando print, el cual nos sirve para imprimir por consola o mostrar por pantalla cadena de caracteres o valores. ¿Listo? Entonces, la idea es que ya vimos también cómo hacer comentarios. Para hacer comentarios utilizamos el carácter numeral. Ahí comentamos. Vamos a ver la parte de variables con Python. Todas estas que nosotros hemos puesto aquí son variables. ¿Listo?
Todas estas que están aquí son variables. En otros lenguajes de programación, como en Java, me tocaría colocar que A es un entero, que B es un string, que C es un booleano. Hay unos lenguajes que lo toman como bool, otros como boolean, ¿sí? Puede especificar que D es un arreglo, que en este caso, por ejemplo, no podría hacer esto. Esto que tengo aquí de valores diferentes. En algunos lenguajes sí, en otros no. Tendría que colocar o todo numérico, o todo booleano, o todo carácter. Por ejemplo, voy a colocar 15, 26, 35. Es decir, que necesito un vector de 3 elementos, ¿sí? Al final poner punto y coma más encima. Eso es lo que yo tendría que hacer en otros lenguajes. Y si alguien dice, bueno, pero ¿qué es int? ¿Qué significa? ¿Qué significa string? ¿Qué significa boolean? ¿Qué significa int entre corchetes 3? ¿Listo? Entonces, eso empieza a complicar la forma como nosotros interactuamos con el lenguaje de programación. En Python nos olvidamos de esas condiciones. En Python simplemente damos un nombre a la variable, ¿listo? El nombre de la variable, utilizamos el igual, que aquí el valor de asignación, o el valor a asignar más bien. ¿Listo? Entonces miren, nombre de la variable igual valor a asignar. Nombre de la variable igual valor a asignar. Nombre variable igual valor a asignar, etc. ¿Listo? Así es como nosotros utilizamos Python para crear variables. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, ¿sí? En el caso, miren que voy a abrir aquí otro notebook. Calculábamos el promedio de notas. Entonces, yo voy a necesitar una variable llamada nota 1, una variable llamada nota 2, una variable llamada nota 3, ¿sí? Decíamos que el usuario ingresaba valores, por ejemplo, 5, 5, 5. Y el promedio, que yo lo puedo llamar así o simplemente P, da una suma ponderada de cada una de ellas. ¿Listo? Y al final imprimíamos el valor de la nota. Entonces, esto que está acá, ahora voy a comentar esta línea. Miren que aquí la comenté, o sea que esto no se va a mostrar. Creé variables, pero el hecho de crear variables no quiere decir que se van a mostrar por pantalla, ¿sí? Entonces miren que aquí con print ya voy a mostrar este promedio. Vengo por acá, ejecuto, y ya miren, saqué el promedio, ¿sí? Entonces, acá solo basta con asignar, ¿vale? Identificar cuál es el dato y asignar. Por ejemplo, yo le pregunto el nombre del estudiante, Pepito Pérez, ¿listo? Y entonces yo vengo por acá y algo que se llama concatenar, eso lo vamos a ver después. La nota de es entonces ahí me queda un mensaje más agradable. La nota de Pepito Pérez es 5.0, ¿vale? Entonces miren que ahora yo creé otra variable y esa variable le asigné el valor directamente. Yo no necesito ponerme a interactuar, ¿vale? Con todo el sistema, ¿sí? Para definir tipo de datos, que este sea string, que este sea numérico, 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 y como este probablemente me dé decimal, entonces que este sea flotante. Porque si le coloco entero, ¿sí? Le coloco entero, ¿vale? Que sea un tipo de dato entero y yo tengo estos valores. No, ahí. Y yo tengo estos valores, miren lo que pasa. 8 entre 3 me daría un decimal. ¿Qué pasa acá? Miren, lo aproximó a un entero, 2. No funcionó bien. Entonces, si yo no conozco de tipos de datos, me complica la vaina. Por lo tanto, aquí Python ofrece pues una ventaja con respecto a otros lenguajes, ¿no? Entonces, ejemplo, cálculo de promedio. Ahora sí voy a borrar esto que está acá. Miren cómo estoy comentando el código. Sí, miren. Primero, creación de variables, nombre de variable, valor a asignar, variable, valor, valor, valor,
¿listo? Y luego aquí hago el proceso, luego aquí muestro el resultado. O imprimo, como le decimos nosotros. ¿Vale? O imprimo. ¿Vale? Miren que este sería ya el código como tal. El código para el cálculo de promedio que habíamos realizado en una de las sesiones pasadas. Únicamente nosotros partimos del análisis, ¿no? Muy bien. Continuando entonces con la revisión, aquí ustedes van a poder ver la parte de las variables, ¿no? Ahora, hay algo que se conoce como asignación múltiple. ¿En qué consiste la asignación múltiple? Si yo tengo estas 4 variables aquí, miren, cada una de esas variables me ocupa una línea de código. O sea que yo ahí tengo 4 líneas de código. Si yo tuviese más líneas de código, se me vuelve más extenso. Yo puedo hacer algo que se conoce como asignación múltiple. ¿En qué consiste? Consiste en que yo voy a ordenar primero las variables, nombre, coma, la siguiente variable, nota 1, la siguiente, nota 2, la siguiente, nota 3, le voy a dar igual, y ahora voy a asignar los valores en el orden que yo puse las variables, el valor de nombre, el valor de nota, el valor de esta nota 2 y de nota 3. ¿Listo? En ese orden. Entonces, coloco aquí Pepito Pérez. Ese es el primer valor. Separo por coma para indicar que voy a dar otro valor. Es decir, Pepito Pérez se va a almacenar en nombre. Este 5 se va a almacenar en nota 1, este 3 va a almacenar en nota 2 y este 2 se va a almacenar en nota 3. Esto que tenemos aquí, un momento para que ustedes vean que la ejecución corre normal. ¿Listo? Miren, la nota de Pepito Pérez es de 3.33. ¿Listo? Entonces, a esto se le conoce como asignación múltiple. Cuando yo en una sola línea organizo los valores para poderlos distribuir, ¿no? Entonces, en la asignación múltiple lo que se da es lo siguiente. Este elemento de aquí, este valor de variable que está aquí, se asigna a este primer elemento. Después de la coma, el siguiente se asigna al siguiente. El siguiente se asigna al siguiente y el siguiente se asigna al siguiente. Todos separados por coma, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el uso de las comas. Miren. Si bien no es una regla la parte de la asignación múltiple, puede ser una buena práctica cuando uno quiere reducir el número de líneas en cuanto a longitud que tenga el código, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como asignación múltiple. Aquí está el ejemplo con el notebook, ¿sí? Lo pueden ver, lo pueden ejecutar. Aquí ya utilizamos el comando print para mostrar los valores. Miren que voy a ejecutar esta celda y luego esta. No quiere decir que yo obligatoriamente debo ejecutarlas todas en orden, no. Miren que esta no la ejecuté y obtuve el resultado, ¿sí? Cambiémosle aquí valores. Démosle T, menos 2. Démosle Emily. Acá démosle false. ¿Listo? Entonces, miren que ahora, mientras yo no ejecute esta línea, los valores de A, B, C y D no se van a ver alterados. Miren, ¿sí? Siguen siendo los mismos. Una vez la ejecuto, se modifica, se sobreescribe la variable. Por lo tanto, ahora cambian, miren. ¿Listo? Depende, si yo ejecuto esta celda, obtengo estos resultados. Pero si ejecuto esta celda, obtengo otros. Entonces, por eso puede ser útil el trabajar con notas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver unas reglas que se consideran, primero, obligatorias, unas que son obligatorias y otras que son como buena práctica de programación. ¿Listo? Siempre que nosotros vamos a programar, cuando hacemos el análisis del problema, lo primero que hacemos es
definir las variables de entrada, las variables de salida y las variables de proceso. A eso nosotros normalmente tenemos que darle unos nombres a esas variables. Cuando son problemas matemáticos, uno acostumbra a darle valores A, B, C, D, etc. Pero cuando, por ejemplo, vamos a solicitar un sistema informático que me imprima ¿sí? el promedio de notas de un estudiante de un curso específico, por ejemplo. Entonces, yo no puedo decir A, José, B, programación, C, igual a 3, D, igual a 5, E, igual a 2, F, igual a C más D más E, sobre 3, print F. Ejemplo 2, ¿listo? Miren que él me saca el promedio de la nota. Pero si alguien llega y lee esto, dice, caramba, no tengo idea qué es lo que está haciendo la persona. Y más si es un código muy extenso y yo vuelvo y necesito decir, por acá abajo voy a imprimir el nombre del estudiante. ¿Para qué se llamaba esa variable? Busco ¿sí? Entonces, ahí es que uno diseña y piensa en darle nombres a las variables de tal forma que yo pueda luego utilizarlas más fácilmente. Por ejemplo, aquí yo le daría nombre o nom, para resumir. Aquí, como este es el curso, entonces curso. Acá nota 1, nota 2, nota 3. Aquí saqué el promedio, entonces le doy prom. ¿Por qué prom? Ya no le di solo P, que de pronto más adelante me pueda confundir y yo diga P, ¿para qué servía esa variable P? ¿Sí? Mientras que yo digo prom. Prom me suena a promedio. Esa es la variable de promedio, ¿sí? Entonces, con eso nosotros damos un orden al código, ¿vale? Al código. Siempre es prudente hacer esa asignación de tal forma, pues, que nosotros podamos realizar un buen programa, ¿no? Por ejemplo, la nota de nombre del estudiante del curso de es listo, miren, la nota de José del curso de programación es de 3 puntos tal. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros estamos haciendo uso de los nombres de variables. Así que lo primero es eso, el primer consejo es eso, dar el nombre a la variable de tal forma que me conlleve, ¿sí?, a generar pues un correcto uso, ¿sí?, de los recursos que yo tengo. Ahora bien, yo aquí necesito el nombre del estudiante, el curso, el nombre del profesor, ¿listo? Ahora no voy a darle el nombre a la variable, supongamos que el profesor se llama Sara, ¿listo? Entonces, aquí yo daría, el nombre del profesor, pues coloquémosle nombre. Vean lo que pasa ahora, ¿sí? Miren, esta variable nom tiene el mismo nombre. O sea que lo primero que hace es a nom le asigno José. Pero acá lo que hago es sobreescribir ese valor. O sea que el valor que inicialmente estaba dado por José se sobreescribió. Por lo tanto, ahora que yo imprima, no me va a decir José, sino Sara. Y yo digo, no, pero Sara es la profesora. ¿Qué pasó ahí? Resulta que yo di el mismo nombre. Entonces ahí es que uno resulta útil realizar algún tipo de notación que me permita diferenciar las variables. Por ejemplo, nombre, estudiante, nombre, profesor. Entonces, nombre, estudiante. Y ahí, por más que yo le cambie el nombre a la variable, miren, ¿sí? Ya él queda fijo como José.
Y ya no lo confunde con Sara. ¿Por qué? Porque esta variable nombre y esta variable profesor son diferentes. ¿Vale? Entonces, del curso total del profesor, nombre profesor, es... Listo, y miren, la nota de José del curso de programación del profesor Sara es Álvaro. Eso y ya no se confunden las variables. ¿Listo? Ya no se confunden las variables. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas de programación? Voy a buscar el cargador de mi portátil porque se va a descargar. Listo. Primera condición. Las variables deben iniciar con una letra, con un guión bajo. Yo no puedo inicializar una variable ¿listo? Empiece por un número, por ejemplo, nota 1, entonces 1n, 1 nota, 2 nota, 3 nota. ¿Listo? 5, 5, 5. Yo no puedo inicializar así con ese nombre, porque me dice error de error de sintaxis. No puedo inicializar. Necesito sí o sí empezar con una letra, un carácter, ¿sí? Por ejemplo, esta. Ahí nos la va a ejecutar, nos va a dar error en la de abajo, ¿sí? En esta. ¿Por qué? Porque inicia con número. Yo puedo iniciar con letra, puedo iniciar con un guión bajo. Listo, y miren que ahora ya me da el error acá. ¿Vale? Entonces puedo iniciar con un guión bajo. Miren que ahí ya funcionó, no dio error. ¿Sí? Iniciar con guión bajo, con letra, pero no puedo iniciar por nada del mundo con un número. ¿Listo? Entonces no es posible inicializar nombre de variables con números. ¿Vale? Nos daría un error si le colocamos un número. ¿Listo? Entonces inmediatamente ejecuto el programa, ¡pum!, me da error. Dice, no, mire, usted empezó con número y eso no es posible. Otra forma es que yo no puedo incluir espacios. ¿Listo? No puedo incluir espacios en el nombre de variables. Que él lo entiende como una operación. Entonces, inmediatamente voy a comentar esta línea, me va a dar error en esa de aquí. ¿Listo? Miren, error de sintaxis. ¿Vale? No puedo darle este espacio. ¿Sí? No le puedo dar un espacio a esos valores. Muy bien. ¿Vale? Entonces, no debe iniciar con guión. No puedo utilizar un guión medio. Por ejemplo, nota, guión 3. Porque él entiende que a una variable llamada nota le voy a restar 3 unidades y va a decir nota no existe. Miren. Bueno, esos toca comentarlos para que nos deje seguir. ¿Listo? Miren, no se puede asignar al operador. Dice, mire, usted está haciendo una operación. Aparte de la operación le está asignando un valor. Eso matemáticamente no se lo puede hacer, por ejemplo. ¿Sí? Lo que hace usted es a una variable asignarle un resultado, más no a un resultado asignarle una variable. ¿Sí? Porque aquí estamos operando, vamos a dar un resultado y a ese resultado que ya está fijo, digámoslo así, lo voy a cambiar. No lo puedo hacer matemáticamente, ¿no? Entonces, en programación él nos salta ese error. Bien, entonces no puedo incluir guiones, creo que lleva tilde, guiones medios, ¿vale? Es decir, este símbolo en nombre de variables, ¿vale? ¿Qué
¿Qué sí puedo hacer? Nombres de variables. Inicializar una variable con mayúscula, o bueno, con cualquier letra. Nota 1 igual a 5. Puedo utilizar guiones bajos. Nota 2 igual a 5. Puedo intercalar, puedo utilizar mayúsculas. Para diferenciar variables. Por ejemplo, nota 3 igual a 5 y nota es igual a 2. Si yo imprimo aquí nota 3 e imprimo nota 3 con minúscula, pues él va a poder hacer la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es sensible a mayúsculas, ¿no? Van a ser valores diferentes, ¿vale? Puedo utilizar mayúsculas para diferenciar variables, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí hacemos algunas recomendaciones, ¿sí? Para los nombres de variables. Podemos iniciar con guión bajo, ya me faltó poner acá. ¿Listo? Nota 4. ¿Vale? Y no hay ningún problema. Miren que él ejecuta normal. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces voy a imprimir solamente las notas. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Y nota 4. ¿Vale? No hay ningún problema. Ah, bueno, aquí nos dio nota 2, error. ¿Por qué? Porque era con guión bajo y yo la puse sin guión bajo, ¿no? Por eso nos saltó ese error. No encontró la variable. Y ya está. Listo, miren las notas. ¿Vale? Así es como nosotros podemos darle nombre a las variables. Acá mostramos, no se puede empezar por un número. ¿Listo? No es posible inicializar con un número que haya en espacio o guiones medios, ¿no? Muy bien. Ahora bien, como ya les dije, normalmente uno lo que hace es nombrar las variables, ¿sí? Es nombrar las variables, pues, de acuerdo al uso que uno les vaya a dar, ¿sí o no? Por ejemplo, nombre, profesor, ese va a ser mi variable. Es una variable que va a almacenar el nombre de un profesor. Yo puedo utilizar 3 tipos de notaciones. Notación de camello, notación de Pascal y notación de serpiente. Esta es la variable, nombre profesor, ¿no? Entonces, esta variable yo la puedo nombrar de las siguientes formas. Yo la puedo nombrar así, por ejemplo. Utilizo la notación de camello, como la primer palabra, la coloco toda en minúscula, y la segunda, la primer letra en mayúscula, las demás en minúscula. ¿Listo? Miren. Nombre, profesor. Nombre, junto, en mayúscula, profesor. ¿Listo? Eso se conoce como la notación joroba de camello. No hay espacio, no hay guión bajo, ni nada por el estilo. ¿Listo? Solo apegué las 2 variables y le puse a la segunda la letra mayúscula. Si hubiese dicho, por ejemplo, nombre, profesor, programación, entonces, nombre, la P mayúscula, profesor, aquí la P mayúscula y de ahí minúscula, programación. ¿Listo? Esa se conoce como la notación en joroba de camello. Otra forma es simplemente empezar con mayúscula, nombre, profesor, ¿vale? Miren que las junté, no hay espacios porque nos daría error, pero ambas empiezan con mayúscula. La otra, esta de aquí, es la notación en Pascal. La otra, que es la serpiente.
es nombre, guión bajo, profesor. Miren que están escritas en minúsculas, ¿sí? Minúsculas. Lo único que hice fue colocarle un guión para, pues, dar como una alusión a que son dos palabras diferentes. Eso literalmente no tiene nada que ver con la programación. Si yo aplico esa notación o no la aplico, programo igual. ¿Listo? Lo que les estoy dando ahorita son pautas de buenas prácticas de programación para la definición de nombres de variables. Ahora bien, normalmente las variables, cualquier variable, siempre se la nota con letras minúsculas, ¿sí? Miren que aquí todo nosotros las estábamos nombrando con... Ah, ya lo cerré. Ah, no, aquí está. Listo, lo estaba nombrando con minúsculas. Y miren, nota 1, nota 2, a excepción de esta que quise hacer la diferencia, y nota 4, para que estas dos sean diferentes, ¿no? Por lo general, si usted va a utilizar una letra, una palabra, etcétera, úsela en minúsculas. Eso ya es como decir un vicio de los programadores, ¿sí? Si usted la usa en mayúscula, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero recuerde que la mayúscula es como gritar, ¿sí? Entonces, acá se trae como esos conceptos. Programe tranquilo, no se exalte, no use mayúsculas, use letras minúsculas para nombrar variables. Como les digo, no tiene nada que ver si usan mayúsculas o minúsculas, no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando, pues, llamen de la misma forma a la variable cuando la necesiten, ¿no? Muy bien, entonces, ya que hemos visto esto, vamos a hablar de algo que es el tipado dinámico. Es algo que hablamos cuando vimos Python, ¿sí? Resulta... tipado dinámico. Resulta que yo voy a crear una variable A llamada A, va a tener 10, una variable nombre llamada José, una llamada AP, que va a ser el apellido, y acá le voy a dar ED, la edad. ¿Listo? Edad, nombre, apellido. Salazar. ¿Listo? Y voy ahora a imprimir. Entonces voy a imprimir el nombre, el apellido y la edad. Miren, José Salazar, 10. ¿Listo? Voy a imprimir así. El nombre, el apellido y la edad. Aquí, miren lo que yo voy a hacer. Voy a cambiar estas variables y las voy a sobreescribir. Por ejemplo, acá le voy a dar 6. Voy a ponerle aquí Emily y aquí le voy a poner Castro. ¿Sí? Y vuelvo e imprimo. Este era el dato original, este es el dato modificado. Pues miren, este es el dato original y este es el dato modificado. Es decir, que yo puedo modificar las variables en cualquier espacio de mi programa, ¿sí? En cualquier momento yo puedo modificar las variables, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Esta variable ed, miren que era un valor numérico, ¿listo? Era un valor numérico. Entonces ahora le voy a dar un valor de texto, de carácter. Voy a colocar 6. ¿Listo? Ahora, en nombre, le voy a dar un número, 4. Y en apellido, le voy a dar otro tipo de dato que se conoce como booleano. Lo vamos a ver más adelante. Vuelvo e imprimo. ¿Listo? Miren, original, modificado, ahora sí modificado del todo. ¿Por qué? Porque modifiqué el tipo de dato. Si este era un dato numérico, ahora este dato es carácter. ¿Listo? Aquí una función muy útil es la función type. ¿Listo? La función type. La función type nos permite ver el tipo de dato. Por ejemplo, si yo le digo 6, él me dice que es un entero. Pero si yo le digo 6 entre comillas, él me dice que es un string. O si yo le digo true, me dice que es un booleano. ¿Vale? Entonces, así nosotros podemos ver los tipos de datos. Esa función type. Es una función muy útil. Téngala presente por ahí. ¿Vale? Entonces, miren, esto se conoce como tipado dinámico. Cuando yo puedo hacer este cambio, ¿sí? Yo puedo cambiar una variable que es de tipo entero por una que es de tipo string sin necesidad de especificar que cambia el tipo de dato.
¿sí? No hay ningún problema. Esas son unas de las ventajas que posee Python. Buenas noches. Disculpe Sí. una pregunta rápida. ¿Sí? Al momento de cambiar entre tipos de datos, ¿sí? Eso se puede hacer en curso mientras estoy escribiendo el código. Por ejemplo, digo, necesito cambiar esto, le puedo cambiar y no pasa nada, ¿no? Sí, correcto. No pasa nada. Ujú. No pasa nada. Todo depende de cómo tú estés estructurando tu programa, ¿no? Si tú estás pidiendo tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un programa rápido para explicarle ahí al compañero. ¿Listo? Entonces, este programa lo que va a hacer es que le pide al usuario un valor. Primero voy a definir aquí este valor. Bueno, lo voy a hacer acá en el script, porque necesito modificarlo. Entonces, A tendrá un valor de 6. ¿Listo? Y por acá le digo, valor. Por aquí, en este caso aquí no hay ningún problema. Él me muestra, yo pongo 6 y me muestra 66. 66. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es un string y este es un string. Yo no puedo sumar string. Entonces, concatenarlos. Pero si él aquí es numérico, ¿sí? Miren que ahí está así. Aquí lo voy a cambiar. ¿Vale? Puedo decir A igual a input. Ingrese valor de A también. Aquí el de B y aquí el de A. ¿Vale? Y voy a hacer aquí una pequeña conversión de tipo de dato. ¿Listo? Entonces, miren. Me dice, ingrese el valor de B, 7. Ingrese el valor de A, 3. La suma de 7 más 3 es 10. Ah, profe, pero este era carácter. Sí, sino que en el código yo lo modifiqué, mire. Luego lo volví entero. Entonces, ahora ya hice la suma. ¿Vale? ¿Puedo modificarlo durante la programación? Lo puedo ir haciendo. Solo que, ojo a lo que pasa aquí, miren. Yo no hago la conversión. Lo que yo busco es concatenar este carácter con este carácter. Aquí sí hago la conversión. Entonces ahora me va a dar un error, miren. Ingrese el valor de B, 6, el de A, 6. Error. Dice, hermano, usted está juntando enteros con caracteres y eso no se puede. O concatena caracteres o suma datos numéricos. Y aquí lo que hice fue sumar un dato numérico con un dato carácter. ¿Vale? Entonces hay que tener siempre, pues, cuidado, ¿no? O sea, se puede hacer, sí, pero puede generar errores como este que les muestro aquí. Miren que si yo dejo solamente A, no hay ningún problema, él concatena. ¿Qué es? 97. ¿Listo? No hay ningún problema, pero si yo le agrego aquí una conversión de dato a entero, ya hace daño. ¿Listo? Para quien... Ya empezó nuevamente a grabar. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a traer este código que nos presenta nuestro compañero Carlos. Voy a venir aquí al final para agregar una nueva celda. ¿Listo? Entonces, miren. Carlos creó una variable que recibe un string, 6, ¿no? Luego él pide dos datos, B y A. Y genera dos entradas, dos salidas, ¿no? O sea, muestra dos salidas. Esta primera salida, que sería la de B, ¿sí? La de A más B, como ambos son caracteres, miren, ambos son caracteres, lo que él va a hacer es concatenarlos, juntarlos. ¿Listo? Entonces, si él ingresa 1 y 5, él los junta. ¿Vale? A eso se conoce como concatenar. Aquí él lo que hizo fue una conversión. Siempre que utilizamos esta función input, yo voy a leer caracteres. Así sea que yo mande números, siempre voy a leer caracteres. Entonces, lo que pasa aquí es que él convirtió a numérico. Ahora, convirtió 1 a numérico y 5 a numérico. Y 1 más 5 nos da 6. Eso cuando él escribió 5 y 1, nos dio el primer resultado 15 y el segundo 6. Juntó estos dos, los concatenó. Este de acá simplemente lo sumo. ¿Vale? Esto pasó entonces, Carlos. Muy bien. Ya que estamos hablando de concatenar y hablando de la función input, vamos a verlas de una vez. ¿Listo? Vamos a verlas de una vez. Miren esto. Yo voy a almacenar en una variable llamada nombre, nom, más bien, esto, input,
ingrese un nombre. Voy a imprimir el nombre que haya ingresado la persona. ¿Sí? Ahí imprimo el nombre y aparte voy a imprimir el tipo de dato de esa variable. Miren, con type num, yo tomo el tipo de dato. Al darle print, le digo, imprímame también este tipo de dato. Entonces, miren, dice ingrese un nombre, Emily. Y me dice, usted ingresó Emily, ese tipo de dato es string. Ahora, voy a cambiar aquí, voy a ponerle edad. Ingrese una edad. La edad es un valor numérico, ¿sí o no? Yo la puedo escribir en texto, pero se me haría muy largo, ¿sí o no? Entonces, normalmente uno prefiere ingresar datos numéricos. Por ejemplo, 30. Él me dice, usted ingresó el 30, aquí me dice, es un dato tipo carácter. Miren lo que voy a hacer a continuación. A es igual a 10, B es igual a 20, y voy a imprimir la suma de A más B. Entonces la suma me va a dar 30. Si casualmente estos fueran caracteres, lo que hace este más es concatenar. ¿Qué quiere decir concatenar? Concatenar lo que hace es tomar caracteres. ¿Listo? Toma caracteres, por ejemplo, 10 y 20, y los junta como carácter. ¿Listo? No es que los sume, sino que los junta. Cuando estos son caracteres, ¿no? O sea, tipo de dato str o string. Es lo que va a pasar aquí, miren. No los suma, sino que los junta. Yo puedo hacer lo mismo con nombres. Por ejemplo, Alejo. Miren. Alejo. ¿Listo? O nombre. ¿Listo? Nombre. ¿Sí? O sea, siempre que yo ponga ese más, opere datos de tipo carácter, lo que yo voy a hacer es concatenarlos. No. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es concatenarlos o juntarlos. Nota. ¿Sí? Eso es lo que hace. Mientras que si los datos son numéricos, puros, entonces él lo que hace es sumarlos. ¿Sí? 12, 15, 13, 25. ¿Listo? Lo suma. Pero lo que yo sí no puedo hacer es tomar un string y sumarlo con un numérico. Nota que es carácter, y con las comillas indicamos que es carácter. Sumarlo con 2. Esto me da error. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar caracteres con valores numéricos. Yo puedo concatenar, ¿sí? O sumar numéricos. Si yo fuese numérico, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahí sí se podría. Pero si no es numérico, entonces no se podría. Por ejemplo, esto, miren. Nom, el 2. Miren que el 2 está entre comillas, por lo tanto no es un número, es un carácter. Entonces dice nom2. Pero si casualmente yo le quito las comillas, estoy operando un carácter, o bueno, una variable tipo str, string, con un numérico. Ahí sí me da error. Me dice, hermano, usted está tratando de concatenar un string con un numérico. No se puede. Usted solo puede hacer concatenación de string con string. Es decir, esto. O esto. String con string. No, daría error. Bien, entonces, la función input, miren ahí, es y 2, ¿vale? 5. La función input lo que hace es que el dato que yo ingrese a miren que ahí estoy pidiendo 2 datos, pero la función input siempre me va a leer datos tipo carácter. O sea que si mi idea es sumar, cuando yo sume 2 y B vale 3, yo digo, 2 más 3, 5.
Cuando imprimo me dice 23 y yo digo, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Listo? Es porque yo leí datos tipo carácter, más no numéricos. ¿Listo? Más no numéricos. Es decir, yo leí un 2, un 3, pero carácter. La función input siempre lee como carácter. El dato que yo ingrese siempre va a ser un carácter. Así que no va a sumar, sino que va a concatenar. ¿Vale? La respuesta será 23. Profe, ¿cómo hacemos ahí? Hay una solución. Usted le puede colocar aquí, si el valor que va a ingresar es entero, dice que es un entero. Y entre paréntesis el input. ¿Sí? Tal como está aquí. Int. ¿Listo? O sea, dentro del paréntesis del int, el input. ¿Qué hace eso? Lo que yo leo, lo convierto valor numérico. Entonces, cuando yo ahora le dé 2, le dé 3, ahí sí ya me suma, miren, 5. ¿Por qué? Porque ya no concatena, sino que ahora pasa a hacer la operación matemática de suma. Ya me da el 5. ¿Vale? Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar. Esto se llama casting, conversión de tipos de datos. Pero alguien llega y dice, profe, haga lo siguiente, escriba 1 y ¡pum! Error. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí utilizando el int, conversión de entero. Pero esto que yo escribí es una cadena de caracteres, no es un número como tal. Entonces yo no lo puedo convertir, o sea que esta función falla. Dice no, yo le convierto literalmente números en base 10, ¿sí? O números decimales, como los conocemos nosotros, ¿vale? Yo le convierto número decimal, pero esto es un carácter, eso no le puedo convertir, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que especifica ingresar números. 1 menos 7, el resultado, menos 6. ¿Vale? Ya viendo esto, entonces vamos a hacer una pequeña calculadora. Vamos a calcular la suma, multiplicación, división y resta de dos números diferentes de 0. Le voy a asumir a A como 5 y B como 3. Si yo quiero sumar, entonces la suma es 2 puntos. Miren que aquí le coloco una coma. A más B. Como estos son datos tipo numérico, no hay problema, lo puedo sumar. ¿Sí? De igual forma para la resta. La resta es con un menos, ¿vale? Miren, solo le cambio el menos. Acá vamos a multiplicar. Recuerden que para multiplicar utilizamos el asterisco. La multi, solo voy a poner hasta ahí. Luego la división. La divi. ¿Listo? Ay, carajo, de otro archivo. Vamos a guardar el archivo. Lo voy a llamar ejemplo 4, creo. ¿Sí? Listo, y miren, ahí está. La suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Ahí está. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo quiero que esto los ingrese el usuario por teclado. Entonces, input, ingrese valor de A. Y acá ingrese valor de B. Así el usuario va a poder ingresar los datos por consola. Pero aquí hay un error, miren. 2 y 5, ¿sí? ¿Cómo? No escucho bien. ¿Hola? En el valor de B toca colocarle que sea diferente de 0, ¿no? Sí. B tiene que ser un valor diferente de 0. ¿Por qué? Porque si yo divido entre 0, me va a dar error. ¿Vale? Ahora, aquí hay un error. Miren que yo le voy a dar Enter. ¿Sí? Así como está, lee los datos. Hace esta operación, pero de aquí para acá ya no hace. Miren. ¿Vale? Miren, la suma es 25, pero de ahí para allá me dio errores. ¿Por qué? Porque aquí me dice, usted está trabajando con strings. Yo digo, ah, cierto, que input lee tipos de datos, carácter. Yo ingreso número, nada, él siempre lo lee como carácter. Tengo que convertirlos. Los voy a convertir a flotante.
Flotante o este comando float, al igual que int, lo que hace es convertir a un valor numérico. ¿Listo? Convertir a un valor numérico. Esa conversión a ese valor numérico es a un numérico decimal. Miren ahora. Le coloco 2, le coloco 5, y hace las operaciones. Pero, yo aparte, también puedo colocarle valores decimales. Por ejemplo, 0.5, 4. 4.5 la suma, la resta 3.5, la multiplicación 2, la división 0.125. ¿Sí? Entonces, si yo aquí le coloco entero, miren este ejemplo. Ahí lo dejé, ¿no? A vale 4, B vale 0.5. Opera normal. ¿Por qué? Porque lo toma como flotante a este de aquí. Si yo le pongo aquí int, o sea, solo voy a leer entero, tomo la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 0.5? 0. Entonces, cuando yo ejecute esto, ingrese 4 y 0.5, él me va a dar un error. ¿Dónde? En la división, en la conversión. Miren, dice, usted está convirtiendo en base 10, pero me mandó un decimal, hermano. No le puedo convertir un decimal a un entero. ¿Listo? Directamente aquí con este. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre, pues, buscar que esto sea flotante cuando yo voy a ingresar datos decimales. Cuando yo voy a ingresar datos exactos, no hay problema. ¿Listo? Bueno, ahí le di un enter y por eso tomó el error ahí. 4.5, 2, menos 2, 2.3. ¿Listo? Y miren que me da los diferentes resultados. ¿Vale? Entonces, ahí está ese repaso de la función int, input, float, conversión de datos y concatenación. Y un libro que yo traía para recomendarles, permítanme, lo voy a buscar aquí. ¿Listo? Me pareció, bueno, aunque por acá aparece, aquí, creo que es este. Caramba, es que aparece directamente la ventana. Ahí le vamos a dar descargar. No, esta no es. Caramba. No está dejando mostrarlo. No, este no es. Vamos a ver si de pronto es uno de estos de aquí. No, este no es. Nos está descargando los artículos. ¿Vale? Bueno, yo busco el libro y yo se los comparto, ¿no? Yo los tengo por ahí descargados, sino que creo que los tengo en el disco duro. ¿Vale? Bueno, les comparto ese libro para que ustedes pues vayan reforzando un poquito la lectura y la parte de códigos y demás. Muy bien. Entonces, ya como para ir cerrando esta sesión, vamos a ver esta parte de tipo de datos. ¿Sí? Y es que Python cuenta con tipos de datos texto, numéricos, secuencias, diccionarios, conjuntos, booleanos y binarios. Entonces vamos a hablar específicamente solo de algunos de ellos. Serán los siguientes.
texto, numéricos y booleanos. ¿Vale? Los datos de tipo texto son datos para los cuales nosotros necesitamos, voy a ampliar aquí para que nos quede más largo el texto. Necesitamos indicar texto entre comillas. ¿Listo? Esto tiene que ir entre comillas, si no, no lo va a tomar. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo de colocar hola, mundo, ¿sí? Miren que está entre comillas, ya sean sencillas o dobles. ¿Listo? Comillas sencillas o comillas dobles. El tipo de dato asignado a esto es str. ¿Listo? Ese es el tipo de dato asignado a los datos de tipo texto. No debo especificar tipo de dato. Python automáticamente lo asigna. Los numéricos pueden ser del tipo entero, pueden ser del tipo decimal y pueden ser del tipo complejo, ¿vale? Entonces yo puedo tener datos enteros como esto, 10 o menos 5. Este tipo de datos se va a llamar o va a pertenecer a la clase entero. Puedo tener un decimal como 2.4 o menos 0.3. Este tipo de datos será decimal o float. ¿Listo? Puedo tener este tipo de dato 0.1 menos 4j, que este hace parte del tipo de dato complejo. ¿Listo? Ese es para los datos numéricos. Entero, flotante o complejo. Aquí str para el texto. Los booleanos pueden ser de dos tipos. Puede ser verdadero o puede ser falso. Cuando es verdadero, se le asigna este valor. La primera en mayúscula. Y cuando es falso, se le asigna este valor. False. ¿Listo? En ambos casos, a esto se le asigna un tipo de dato que se conoce como booleano o bool. ¿Listo? Booleano es un valor de verdad. O es verdadero o es falso. Ejemplo, 5 es mayor que 3. Sí, verdadero. O sea, true. ¿Listo? 5 es mayor que 25. No. Por lo tanto, sería falso o false. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos todas estas gamas de tipos de datos. Estos tipos de datos, sí quiero que los repasen. Busquen tipos de datos de texto, numéricos y booleanos en Python para que puedan entender qué es un dato string, es un dato entero, es un dato float, un dato complex y un dato booleano. Complex no tanto, porque no lo vamos a utilizar, no vamos a trabajar con números complejos aquí, que necesitaríamos un curso de matemáticas previo. Pero entonces, al menos, voy a quitar este tipo aquí, el complex, al menos estos que están aquí, str, int, float, bool, ¿vale? Los podemos ver fácilmente acá. A igual a 10. Si yo le doy tipo de dato de A, me dice que es entero, o sea, es un tipo de dato numérico. Yo le digo B igual a menos 3.5 y le digo el tipo de dato de B, me dice que es float, o sea, decimal. Si yo creo otro tipo de dato y le digo aquí true, le digo qué tipo de dato es C, él me dice que es un booleano, es un grado de verdad. Igual pasa cuando yo le doy con false. ¿Listo? Entonces, type, perdón, era minúscula, de minúscula. ¿Listo? Él me dice booleano. ¿Vale? Ojo que tienen que empezar con mayúscula y minúscula. Perdón, con mayúscula y lo demás en minúscula. Booleano, y falta el texto, ¿no? Entonces, creo otra variable llamada z, y le coloco, no sé, transformada z.
Aquí le doy type Z, él llega y me dice que es un tipo de dato STL o string. Miren esto, T está vacía. Si yo le digo tipo de dato de T, me dice que es un string. Pero yo lo voy a imprimir, miren. ¿Qué me imprime? Nada, vacío, o sea, las comillas solamente para decir es un vacío, pero es string, ¿sí? Yo puedo crear variables vacías de tipo string, ¿vale? O incluso una letra. Miren, string. En otros lenguajes de programación yo tendría que darle a estas dos variables el tipo de dato char, porque solo hay un carácter, incluso en el que no hay, porque si no nos daría error, ¿vale? En Python no sucede eso. En Python yo no puedo crear variables numéricas vacías, por ejemplo, A igual a 0, no, porque 0 ya es un número, ¿sí? Si yo quiero crear una variable vacía, debo crear como carácter. Luego, ya la realizo, por ejemplo, 5 más 50. Entonces, print A, miren que ahora A vale 55. ¿Cómo? Tipado dinámico. ¿Listo? Es una de las bondades que trae Python. No puedo crear variables vacías, a diferencia de otros lenguajes que yo sí las puedo generar una instancia, pero no puedo inicializar. ¿Vale? En otros lenguajes se puede. Aquí en Python la alternativa es crearla vacía como string y recurrir al tipado dinámico para poder asignar su respectivo valor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos son los tipos de datos básicos que tenemos en Python, los cuales vamos a trabajar en este curso. Es importante que ustedes pues los revisen, texto, numéricos y booleanos, para que los puedan profundizar, ¿no? Muy bien. Finalmente, aparece algo que se llama el casting. Casting es lo que yo les menciono, convertir un tipo de dato a otro. ¿Con qué? Con estas funciones, int, float y str. Yo puedo convertir enteros, ¿sí? Cualquier tipo de dato que sea numérico, flotante o carácter. ¿Cómo? Así. Voy a hacer aquí un nuevo ejemplo. Lo vamos a llamar casting. Miren que A es un dato string, pero este string es un valor numérico, o sea, es 10. Pero al ponerle comillas, en realidad, el Python lo almacena como un tipo de dato string. Si yo lo imprimo, vamos a ejecutar eso aquí. Profe, ¿puedo hacer una preguntita cortica? Claro, claro. En el tipado dinámico, ¿cuál sería, o sea, me gustaría como un ejemplo práctico de cómo un programador empieza a escribir algo que después lo cambia y no va a usar lo que escribió al principio? Lo que les digo, bueno, dentro de mi experiencia, principalmente con las variables, o sea, lo que les mostré acá, lo de inicializar las variables, este tipado dinámico, ¿vale? O sea, la inicialicé vacía y luego la modifiqué. Yo pude haberla inicializado con cualquier valor, A igual a bienvenidos, ¿listo? Solo la creé porque dije, bueno, después la voy a necesitar, pero por ahora, pues, la voy a dejar ahí, ¿listo? Con ese dato. Y luego la modifico, A es igual a 70 menos 20. ¿Listo? Y cuando yo imprima, esa ahora vale 50. ¿Listo? Aquí está inicializada con cualquier tipo de dato. ¿Vale? Entonces, yo la puedo luego modificar. ¿Sí? Eso se hace cuando uno genera el análisis, pero es consciente que después, cuando el sistema se empieza a escalar, a ser más grande, pueda necesitar variables. Uno las puede inicializar vacías con cualquier otro valor. ¿Sí? De tal forma que después ya la pueda uno modificar, ¿vale? En otros tipos de contextos, digamos que por lo general no se utiliza el tipado dinámico, o sea, no hay situaciones en las cuales uno recurra al tipado dinámico, porque uno sí lo hace en Python, porque en Python no se puede crear una variable vacía, ¿listo? Solo variables de tipo string, o a no ser que sea una lista también, miren aquí. ¿Listo? Y luego la modifico. 70 menos 45, print A. ¿Listo? Miren. ¿Sí? Entonces, puedo crear variables vacías para después basarme en el tipado dinámico y poderlas modificar. ¿Sí?
Entonces, eso es, digamos, como lo que yo he manejado en Python de tipado dinámico. En otra situación no me ha pasado que yo necesite cambiar. Es muy difícil que uno llegue a esa situación, porque para eso uno analiza, ¿no? Para definir las variables acorde a la necesidad, no para después cambiarlas. ¿Cuándo podría ser útil el tipado dinámico? Cuando yo quiero reusar una variable. Ejemplo, vamos a hacer la suma de algo. ¿Sí? Vamos a hacer A, B, le voy a dar un valor. Voy a hacer la suma y la voy a guardar en esta variable R. R es igual a, aquí voy a convertir, miren, ¿qué hago la conversión? Este que era string, lo volví entero. ¿Para qué? Para poderlo sumar con este 10 de acá. B, ¿listo? Imprimo el resultado y miren, una vez yo imprimí, ya no necesito volverlo a usar. ¿Quién? A y a B, incluso a R, a no ser que las necesite más abajo. Si yo no las necesito, las puedo reutilizar. Por ejemplo, input, ingrese su nombre. Perdón. Ingrese su nombre. Le digo, bienvenido. ¿Listo? Miren que ahí reutilicé ¿a través de qué? Al tipado dinámico. Miren. 10, 20, fue la suma, mi nombre, José, dice, bienvenido José, y ya, la reutilicé gracias al tipado dinámico. ¿Qué me ahorró eso? Usar memoria, gastar la memoria del computador, ¿sí? Porque todo esto se va a la RAM, se almacena allá, y entre más variables tenga yo, más memoria voy a ocupar, y entre más memoria ocupe, más lento va a ser el computador en comportarse. Entonces, si yo reutilizo gracias al tipado dinámico, entonces ahorro memoria. Esa podría ser una de las aplicaciones de la memoria, del tipado dinámico, por ejemplo, que podríamos apoyarnos del tipado dinámico para hacer modificaciones en el código a medida que programamos, reutilizando variables, de tal forma que se mejore el uso de memoria. Porque en otros lenguajes no se puede hacer eso. Si uno dice int A solo recibe enteros. La puedo reutilizar, pero con valores numéricos. En cambio, acá la puedo reutilizar con cualquier otro tipo de dato. Muchas gracias. Vale, mucho gusto. Listo, entonces miren, ahora vamos a imprimir aquí el valor de A, luego lo voy a convertir a entero, ¿sí? Miren que la actualicé. A la modifiqué en su mismo valor, pero convertido a entero. No la almacené en otra variable, la almacené en la misma variable. ¿Es útil? ¿No es útil? Depende. ¿De qué? Si usted después va a utilizar esta variable como string, cámbiela o almacénela en una nueva variable. Pero si no la va a utilizar, entonces reúsela, modifíquela. Y luego vamos a imprimir esa. ¿Listo? Aparentemente es lo mismo, miren, 10 y 10. Uno dice, bueno, ¿cuál fue el cambio? El cambio es este. Si yo aquí le doy print A más B, o, bueno, asumiendo que B es un número, 2, ¿listo? Ahí me va a dar error. ¿Por qué? Porque estoy sumando A, que es carácter, con B, que es numérico. Y eso no se puede hacer. Entonces, eso sí lo puedo hacer acá abajo. Una vez convierto a, que era carácter, ahora lo volví entero, ya puedo hacer la operación. Miren, 12. ¿Listo? Así que yo puedo convertir ¿listo? Puedo convertir enteros a entero, que prácticamente no tiene sentido, ¿sí o no? 10, que es un entero, convertirlo a entero. ¿Se puede? Sí, se puede, no hay ningún problema. Entonces, enteros, conversión con int. Esto es convertir a entero a partir de entero, ¿no? Entonces yo puedo convertir de entero a entero, ¿sí o no? No tendría sentido, pero se puede hacer. Puedo convertir menos 3.5, que sería un flotante, o decimal, y puedo convertir el carácter, menos 2.8. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, de carácter o string o str. Puedo convertirlos a enteros. Los voy a imprimir. A, B, C. Y voy a imprimir su tipo de dato. O así mejor. ¿Listo? Voy a imprimir la variable y el tipo de dato. Llamamos B, C, C y B. ¿Listo? Entonces, miren, esta sentencia int me permite convertir entero, entero, decimal, entero y carácter a entero. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Ah, bueno, perdón, aquí tiene que ser con base 10. Carácter o string o str en base 10. ¿Listo? O sea, que sea un entero. No puedo convertir un carácter decimal a entero. ¿Listo? Ya vimos ahí en el error. ¿Vale? Miren. Entonces, 10, entero, entero, entero. Todos se convirtieron en entero. ¿Qué pasó aquí? Este menos 3.5 era un numérico, era decimal. Lo que hice con int fue aproximarlo. ¿Vale? Solo tomé la parte entera. O sea, el menos 3. Solo tomé la parte entera. Así que a eso se le llama truncar el número. ¿Vale? Yo puedo tomar la parte entera con int. Eso a veces es un poco ventajoso. ¿Vale? Así que estamos haciendo conversión con int. Vamos a hacer ahora la conversión con float. Es decir, convertir a flotante a partir de enteros, flotantes o de caracteres. Aquí no hay necesidad de que sea en base 10. Aquí puede ser decimal. Aquí sí no hay problema. Entonces, un entero lo puedo volver flotante. Un flotante lo puedo dejar flotante, que tampoco tendría sentido, pero que se puede hacer. No pasa nada si lo pongo. Y sería es algo redundante. Y aquí le pongo, ahora sí, el 2 puntos. Entonces, vamos a imprimir. Esto de aquí ya no lo voy a imprimir. Por ahora lo voy a cortar. Y miren, 10.0. ¿Qué pasó? Esto era 10. Yo no lo puedo dejar solo como 10, porque sería un decimal, perdón, sería un entero. Para volverlo flotante, él tiene que agregarle un punto. Así que le agrega 0.0. Ahí yo ya sé que esto es un flotante. Float. Todos son float ahora. ¿Sí? Miren que menos 3.5 lo dejó igual. Este menos 2.8, que era string, ya lo volvió flotante, es decir, que yo con él ya puedo sumar, multiplicar, dividir, restar, elevar a potencia, sacar logaritmo, etc. ¿Listo? Operarlo como si fuera un numérico como tal. Muy bien. Y finalmente, vamos a hacer la conversión con str, es convertir a string a partir de enteros, flotantes y carácter. Entonces solo le agrego aquí str, str, str. ¿Listo? O sea que esto de que era numérico, ahora se va a volver carácter. Y este que era carácter, pues va a conservar su carácter. No tiene sentido tampoco, pero lo puede hacer. Entonces, estos de acá arriba, ups, sí, esto los voy a quitar, ¿no? Miren ahora, todos se volvieron tipo de dato carácter, así que este 10 es un carácter, este 3.5 es un carácter y este menos 2 es un carácter. ¿Listo? Yo ya no los puedo modificar. O sea, perdón, yo ya no los puedo tratar como números. Por ejemplo, miren, ABC, ¿no? Si yo pregunto quién es A, me dice que es 10, entre comillas, ¿vale? Para decirme que es un carácter. Yo no puedo hacer esto, A más 2. ¿Por qué? Porque ya no es un numérico. ¿Sí? Ahora es un carácter y yo no puedo sumar caracteres con enteros. Este decimal, ¿sí? Este decimal se volvió, aquí era decimal originalmente. Al darle esta instrucción se volvió carácter. O sea que tampoco puedo hacer eso con B. Error. ¿Vale? Lo que yo sí podría hacer ahora es con otros caracteres. Miren, lo concateno ahora. ¿Listo? ¿Listo? Lo concateno. Eso ahora sí ya puedo hacer. ¿Sí? Entonces, eso que acabamos de ver aquí es lo que se conoce como casting. Conversión entre tipos de datos. ¿Vale? Aquí vemos algunos ejemplos. Miren que estos son los valores y su tipo de dato. ¿Sí? Y aquí los podemos ver, ¿no? Los podemos ver. Bien.
con eso hemos finalizado la sesión del día de hoy. Para la próxima reunión vamos a hablar de operadores, ¿vale? De operadores, los que son aritméticos, de asignación, de comparación, lógicos, de identidad, de membresía y vida bit. Pero nos vamos a centrar principalmente en los aritméticos, los de asignación, los comparadores y los lógicos. Esos 4 serán el objeto de estudio de nuestra próxima sesión. Pueden ir adelantando y revisando el material, ¿sí? Aquí ustedes los pueden encontrar. Y luego entraremos a la parte de estructuras de control, es decir, hacer ciclos condicionales. Eso ya lo veremos la siguiente semana y con eso ya tendríamos la base fundamental para poder generar tanto algoritmos como código o programación ya de una forma mucho más agradable, mucho más dinámica. Por ahora estamos en la introducción, ¿vale? Muy bien. No siendo más, pues les agradezco a todos ustedes por su asistencia. No sé si de pronto hayan preguntas. Sí, buenas noches, de nuevo yo. Uh-huh. Disculpe, ¿puede repetir tal vez la parte, es rápido, la parte que nos permite hacer una asignación múltiple de variables? Claro que sí, con mucho gusto. Miren que acá nosotros tenemos las siguientes variables. A igual a 10, B igual a Gaby, por ejemplo, C igual a true. ¿Listo? Tengo 3 tipos de datos ahí. Veanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los asigné cada uno en una línea, ¿sí? O sea que si yo imprimo A, B, C, bien, ellos existen en memoria, están almacenados, ¿sí? Yo utilicé línea por línea para declarar. Yo puedo abreviar de cierta forma esa declaración. Puedo decir A, B, C. Es decir, primero digo cuáles son las variables. Y luego asigno valores a las variables. ¿Listo? Por ejemplo, menos 2.5. No sé, Alejo, por ejemplo. ¿Listo? Y C, false, por ejemplo. ¿Listo? Miren que ahí también hice la asignación. Es este mismo proceso que hice acá, pero lo hice ahora en una línea. No tuve que colocar 3 iguales, solo un igual. ¿Qué sí hice? Separé las variables a la izquierda, cada una separada por coma, y los valores que se asigna a cada variable a la derecha. Es decir, que a A le corresponde este valor, miren que la coma me separa, sigue B, le corresponde este valor, la coma me separa, sigue C, le corresponde este valor. Así que cuando yo imprimo, ya me dice, miren, menos 25 que corresponde a A, Alejo que corresponde a B y false que corresponde a C. Eso es la asignación múltiple. Muchas gracias. Y complementando con esto, ¿puedo usar esta asignación múltiple con los comandos para transformar, por ejemplo, poner booleano, ingrese valor, coma, string, ingrese valor, coma, int, ingrese valor? O sea, si funciona normalmente el código, no hay problema, ¿verdad? Con el input, ¿no? Me dices tú. La verdad no lo he probado, así como tú lo dices. Por ejemplo, que yo les pongo aquí input, ingrese valor de A. ¿Listo? Ahí me pide, perdón, me faltó cerrar la comilla. Y ahí me pide el valor de A, ¿sí o no? 10, por ejemplo. O sea que A vale 10. Y B, hagamos la misma línea. B, ingrese el valor de B. Y aquí pongámosle José. ¿Listo? O sea que B ahora vale José. El compañero nos dice, ¿se puede hacer esto? Vamos a ver. La verdad, yo no lo había intentado, siempre hacía el input por separado. O sea que aquí pediría A, yo imagino que de pronto debe funcionar. ¿Listo? Sí, mira, funciona. A vale 5 y B vale Cami, pongo. ¿Listo? Ahora imprimamos A y B. Mira, sí funciona. Puede hacer también con el input. También puedes aquí hacer la conversión, por ejemplo, vuelvo al código. Mira que aquí voy a ingresar un valor numérico, o sea que aquí le voy a agregar int, voy a borrar este de aquí. Y le voy a agregar aquí int.
¿Listo? Ingrese el valor de A, 6, el valor de B, Sara, ¿listo? Y aquí vamos a imprimir A y B, ¿listo? 6, Sara. Pero si yo le doy el tipo de dato de A, ahora él me dice que es un tipo de dato entero. Mira, se puede hacer lectura múltiple incluso, ¿sí? Se puede hacer conversión también, en la misma línea, tal como las mencionaba. Sí se puede, es posible. Profe, ¿podría compartir? Es que vi esa información en inglés y me pareció supremamente interesante. Esa la que creo que nos ofreciste que la podríamos ver o algo así, o la podrían compartir también. ¿Perdón? Al principio de la clase que mostraste unos archivos de ahí en inglés donde estaba como el curso de Python, algo así, de lo que creo que nos ofreciste. Yo todo el material que tenga disponible en cuanto a libros y códigos, yo les puedo compartir. No hay problema. Ah, bueno. De hecho, miren que había alguien que me preguntó sobre data science, ¿no? Machine learning. Entonces, hay un libro que se llama 100, aquí está. ¿Sí? Es un libro gratuito. Creo que esta es... Es un libro gratuito para aprender Machine Learning, por ejemplo. Ok. ¿Listo? Este sí se los puedo compartir de una vez por aquí, por el chat. Para quien quiera aprender Machine Learning enfocado a Python, lo pueden ver en este libro. Él trabaja desde un contexto, es en inglés, pero es muy sencillo. O sea, él lo resume casi que en 100 páginas y uno sale aprendiendo los modelos de aprendizaje, ¿no? Okay. Y tiene código y demás, ¿vale? Desde el aspecto matemático hasta el aspecto de la programación. No sé dónde están los anexos. Podrías buscar los anexos, pero él tiene unos anexos donde está todo este código. O sea, todas estas gráficas que él saca, y las que ustedes pueden ver aquí, las saca con Python. Por ahí hay los archivos. Entonces, de pronto alguien quiere, lo puede utilizar. Y yo tengo un libro también de Data Science, pero ese sí lo tengo en el disco duro. También se los podría subir. Yo lo voy a subir aquí, ¿no? A esta carpeta que compartimos en material, ¿vale? Voy a crear una que se llame Lectures. Y aquí vamos a subir todo lo que sea, ¿no? De libros y demás, ¿vale? Ok. Muy bien. Listo. Entonces, eso sería todo. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta o inquietud. Bien. Entonces, damos por finalizada esta sesión. Les agradezco a todos.